La clase pasada habíamos visto el oscilador forzado, donde habíamos examinado el fenómeno de la resonancia que ocurría cuando la fuerza externa actuaba sobre el oscilador en forma sincronizada con la frecuencia propia del oscilador. Entonces, cuando se daba esa sintonía entre la frecuencia externa y la frecuencia propia del oscilador, aparecía el fenómeno de la resonancia, donde la amplitud iba creciendo hasta llegar a un valor máximo donde se estabilizaba, y a partir de ahí el trabajo que hacía la fuerza externa se disipaba completamente en, en los rozamientos. Habíamos mencionado también que la hamaca era un ejemplo de ese tipo de resonancia, cuando se actúa sobre la hamaca con una fuerza externa, y si se acompasa la fuerza externa con el periodo de la hamaca, entonces se logra el efecto de resonancia. Ahora, tenemos que pensar que no es la única forma de hamacarse esa, porque una persona se puede hamacar solo y logra igual aumentar la amplitud del movimiento. Entonces, ese es otro tipo de resonancia que vamos a examinar hoy, cómo se produce. Piensen que lo que ocurre cuando una persona se hamaca sola es que mueve el cuerpo de manera acompasada también, sintoniza ese movimiento con la frecuencia de oscilación de la hamaca, y al mover el cuerpo lo que está haciendo es lograr que el centro de masa de su cuerpo cambie de posición, suba y baje. Es como si yo tuviera un péndulo simple, un hilo y una partícula en el extremo del hilo, pero en el otro extremo del hilo, donde el hilo se sujeta a un soporte, en lugar de estar sujeto al soporte, hubiera un agujerito y una persona tirando del otro lado, tirando del hilo, tirando y aflojando, de manera que la longitud del hilo iría cambiando con un cierto periodo externo. Es lo mismo que ocurre cuando el movimiento del cuerpo hace subir y bajar el centro de masa, es como acortar y alargar la longitud del hilo. Y entonces, si ese parámetro del sistema, que sería la longitud del hilo, varía apropiadamente, se consigue el fenómeno de la resonancia. Y es el caso que llamamos de resonancia paramétrica. Lo que tenemos entonces en la resonancia paramétrica es un sistema que por sí solo oscilaría, que tiene una frecuencia propia, pero que su parámetro, que es precisamente esa frecuencia, en el caso de la hamaca o del péndulo, la longitud del hilo entra dentro de la frecuencia, que es raíz de L sobre G. Ese parámetro, que es su frecuencia, está cambiando con el tiempo, no se mantiene constante. Por ejemplo, podríamos reemplazar acá la frecuencia del oscilador por esta función del tiempo, donde A de t sería una oscilación alrededor de cero, por lo tanto la frecuencia omega oscilaría alrededor de omega cero. Bueno, un caso muy conocido de una ecuación de este tipo es la ecuación de Mathieu, donde esta función es un coseno, bueno, con una frecuencia adecuada, que sería la frecuencia externa, la frecuencia de la variación del parámetro. Siempre hay dos frecuencias en juego. Acá estaría la frecuencia propia del oscilador y la frecuencia con la que varía la frecuencia propia en este caso, y que debería sintonizarse adecuadamente para lograr el efecto de la resonancia. Bueno, nosotros vamos a volver a la ecuación de Mathieu al final de la clase, porque la vamos a analizar numéricamente. Hay también una forma analítica de analizarla, mediante aproximaciones. Eso está en algún capítulo del Landau. Yo voy a tomar acá otro camino, voy a analizar otro tipo de sistema con técnicas diferentes. Me voy a basar en un ejemplo que está en el libro de Arnold, que van a ver ustedes al finalizar esta sección como bibliografía adicional. La idea acá es utilizar no una variación continua de la frecuencia propia del oscilador, sino una variación de asaltos. Una onda cuadrada para representar la función omega de t. Esto es, la frecuencia omega en esta ecuación
tiene un valor constante, omega más, por un cierto periodo de tiempo, luego baja a otro valor constante también, pero diferente, omega menos, y bueno, todo vuelve a comenzar. La oscilación de la frecuencia del oscilador es periódica, tiene periodo t igual a 2pi. A este periodo t igual a 2pi lo vamos a llamar t grande, y haberlo elegido como 2pi es nada más que haber elegido una unidad de tiempo basada en la periodicidad que tiene la variación de la frecuencia del oscilador. Este épsilon lo vamos a usar más adelante, pero bueno, al promedio entre estos dos valores, omega más y omega menos, lo vamos a llamar omega 0. La oscilación es alrededor de omega 0, como pasaba también acá con la ecuación de Mathieu o tipo Mathieu. Y bueno, omega más entonces lo vamos a escribir más adelante como omega 0 más épsilon, y omega menos como omega 0 menos épsilon. Bueno, lo que queremos saber es qué relación debería haber entre el periodo de la variación de la frecuencia propia del oscilador y el propio periodo del oscilador si su frecuencia no variara, que sería 2pi sobre omega 0. A ese lo vamos a llamar tau. ¿Qué relación debería haber entre t grande y tau para que se produzca el fenómeno de la resonancia? La ventaja de tomar la variación de la frecuencia como una onda cuadrada es que en cada semiperíodo, entre 0 y pi, entre pi y 2pi, etc., la frecuencia es constante. Y si la frecuencia es constante, nosotros sabemos cómo se resuelve esta ecuación. En cada semiperíodo vamos a tener un oscilador armónico como el que conocemos, las soluciones conocidas, pero al cambiar de semiperíodo habrá que cambiar la frecuencia, y habrá que empalmar el estado final del oscilador al cabo del primer semiperíodo con el estado, va a haber que tomarlo como el estado inicial del siguiente semiperíodo, va a haber que hacer ese empalme. Entonces, bueno, el oscilador armónico, todos lo conocemos, la solución es esta, es decir, si la frecuencia no varía, la frecuencia propia no varía, y se mantiene en un valor constante omega 0, esta es la solución, x de t, su velocidad entonces es la derivada de x y da esto, y como todos sabemos, si yo combino x cuadrado con b cuadrado sobre omega 0 cuadrado, como vemos acá, me queda a cuadrado coseno cuadrado más a cuadrado seno cuadrado. Coseno cuadrado más seno cuadrado vale 1, me queda a cuadrado. Digo como todos sabemos porque esta relación que está acá, que esta combinación de x de t al cuadrado y b de t al cuadrado es constante, no es más que la conservación de la energía mecánica. Este sería el término de energía potencial, que es cuadrático en x, y este es el término de energía cinética, que es cuadrático en la velocidad. Nosotros vamos a decir que el par x de t y b de t caracteriza el estado del sistema. De hecho, estos sistemas, como el oscilador armónico, evolucionan con ecuaciones de segundo orden, y para obtener una solución específica de esa ecuación, para fijar una solución particular entre todas las soluciones generales, de la solución general, digamos, tengo que decir cuánto vale la posición y la velocidad en un cierto t. Entonces, posición y velocidad caracterizan el estado del sistema. Vamos a decir que x y b son coordenadas en un espacio que vamos a llamar el espacio de estados. Este espacio de estados es en este caso particular lo mismo que en la formulación hamiltoniana que vamos a ver en la segunda mitad del curso, se va a llamar el espacio de las fases. Pero por ahora, para no introducir ese nombre, nos queda claro que x y b caracterizan el estado de esta partícula que está oscilando, así que es lógico llamar al espacio cuyos puntos tienen coordenadas x, b como espacio de estados. Bueno, otra forma de mirar esta conservación de la energía mecánica es decir que
a medida que el oscilador evoluciona en el espacio de estados, sus puntos van recorriendo una elipse, porque esta es la ecuación de una elipse en el plano XB. Al cabo de un periodo tau, 2pi sobre omega 0, la elipse se recorre completamente y el oscilador retorna al estado inicial. Insisto, este es un oscilador donde la frecuencia todavía no está variando. Estoy repitiendo lo que todos sabemos sobre el oscilador armónico. Ahora bien, esto que es una elipse se podría transformar en una circunferencia si en el espacio de estados, en vez de adoptar como coordenada la velocidad, adoptara la velocidad sobre omega 0. Entonces sería la ecuación de una circunferencia de radio A. Esto es interesante, ¿no? Que una mera transformación lineal de coordenadas en este espacio de estados me cambia, naturalmente, la forma de la trayectoria, no de la trayectoria en el espacio físico, que en este caso es un espacio unidimensional con coordenada X, sino la trayectoria, la evolución de ese sistema en este espacio de estados. Bueno, así como X y B sobre omega 0 serían interesantes en el sentido de que esta ecuación se convertiría en una circunferencia, otras coordenadas también interesantes son un tipo de coordenadas complejas, donde la parte real de esta coordenada compleja xi es X y la parte imaginaria es B sobre omega 0. Entonces, a medida que el oscilador va evolucionando, y tenemos que X de t es A por el coseno, B de t es menos A omega 0 por el seno, es decir, B sobre omega 0 es menos A por el seno. Entonces, acá, ¿cómo evoluciona la coordenada compleja? Y bueno, sale el A de factor común y me queda coseno de omega 0t más delta, menos I seno de omega 0t más delta. Pero coseno menos I seno, menos no, con este menos me da un más. Coseno más I seno es la exponencial de omega 0t, ese E a la I omega 0t más delta. Entonces, con estas coordenadas complejas, la evolución se ve en el espacio de estados de esta manera, y para t igual a 0 me queda A por E a la I delta, sería el estado inicial en coordenadas complejas, y este factor sería el factor que hace evolucionar el estado inicial. Que no es más que decir que al cabo de un cierto tiempo t, el complejo xi rota un ángulo omega 0t sobre una circunferencia de radio A. Bueno, lo que nos interesa acá entonces es pasar ahora sí al caso donde la frecuencia propia del oscilador está variando con esa variación con forma de onda cuadrada que dibujamos antes. Y lo que nos interesa saber es bajo qué condiciones el sistema es estable o el sistema resuena. Lo que vemos acá, en este caso donde no hay resonancia, nada más que el oscilador armónico con frecuencia constante, es que la estabilidad, esta noción de estabilidad, consiste en que el sistema recorre una circunferencia y vuelve a su estado inicial, y hace eso permanentemente. Entonces se queda siempre en una región acotada, no cambia su amplitud. Lo que queremos ver es qué condiciones se necesitan para tener inestabilidad, para tener resonancia, donde lo que esperamos obtener es que el estado del sistema no permanece siempre en una región acotada, sino que se va alejando más y más de lo que sería su estado inicial. Entonces vamos a pasar al caso que nos interesa. Lo que tenemos entonces es la onda cuadrada que nos dice que para t entre 0 y pi, la frecuencia angular del oscilador es constante y vale omega más. De acuerdo a lo que vimos antes, yo tomo el estado inicial del sistema, lo multiplico por e a la i omega más por pi, y eso me da el estado en t igual pi. Me da el estado cuando finaliza el primer semiperíodo de variación de la frecuencia.
Y a partir de ahí tengo que cambiar de frecuencia, porque a partir de ahí pasa a valer omega menos. Entonces, este estado, psi en pi, es el estado final del primer semiperíodo y lo voy a tener que usar como estado inicial del siguiente semiperíodo cuando utilice la frecuencia omega menos. Lo puedo descomponer en su parte real y su parte imaginaria para ver cuánto vale la posición en t igual pi y cuánto vale la velocidad en t igual pi. Si tomo la parte real, obtengo la posición en t igual pi. Y la parte real de todo esto, bueno, es un producto de dos complejos. La parte real es la parte real del primer factor por la parte real del segundo, menos la parte imaginaria del primer factor por la parte imaginaria del segundo. Entonces, real por real me da, la parte real de la exponencial es el coseno de omega más por pi, y la parte real de xi en 0 es x en 0. Y menos imaginario por imaginario, bueno, la parte imaginaria de la exponencial es el seno de omega más por pi. Y la parte imaginaria de xi en 0 es menos la velocidad en 0 sobre omega más. Entonces, esta sería la posición al cabo del primer semiperíodo de variación de la frecuencia propia del oscilador, cuando t alcanza el valor pi. Para la velocidad hago exactamente igual. Busco la parte imaginaria de este complejo, y entonces hago real por imaginario, más imaginario por real. Entonces, la parte real de xi es x0, por la parte imaginaria de xi es menos seno de omega 0 de omega más por pi, y la parte real de la exponencial es coseno de omega más pi, y la parte imaginaria de xi0 es menos b0 sobre omega más. En realidad estoy calculando la parte imaginaria de xi pi, que es en realidad menos b, la velocidad en pi, sobre omega más. Entonces, si yo quiero calcular b en pi sobre omega más, tengo que tomar el menos a la parte imaginaria de xi en pi. Por eso apareció este menos acá y no apareció acá. Bueno, perfecto. Entonces, lo que tenemos acá a la vista es que entre el estado inicial x0, b0, y el estado final x en pi y b en pi, hay una relación lineal dada por estos coeficientes, estos cosenos y senos, evaluados en omega más pi. Esta relación lineal entre estado inicial y estado final lo podemos escribir con ayuda de una matriz, resumirlo en esta única ecuación matricial, que me lleva del estado inicial al estado final. Sería práctico en realidad usar directamente, como dijimos antes, para las coordenadas en el espacio de estado, x y b sobre omega, porque así la evolución se hacía sobre un círculo. Pero el problema es que eso no nos sirve acá, porque acá el omega va a ir cambiando entre omega más y omega menos. Entonces, yo tengo que elegir las coordenadas de entrada de una sola forma, no las puedo ir cambiando. Entonces, no me conviene usar una velocidad sobre una frecuencia, porque la frecuencia cambia. Entonces tendría que decidirme por omega más o por omega menos, y no serviría demasiado elegir las coordenadas de esa manera. Entonces las elegimos como xb, como vimos al principio. Bueno, muy bien. Entonces, a esta matriz, que me hace evolucionar el sistema desde t igual 0 hasta t igual pi, la vamos a llamar m+. La vamos a llamar m+ porque está construida con la frecuencia omega más. Entonces, lo que estamos haciendo es que en un sistema que evoluciona continuamente, porque resulta de resolver una ecuación diferencial, ese movimiento continuo lo estamos segmentando y vamos a estar mirando qué pasa cuando el sistema llega a t igual pi, qué pasa cuando llega a t igual a 2pi. Lo vamos a discretizar, no porque sea discreto esta evolución, sino porque la vamos a mirar de esa manera, y entonces cada un semiperíodo
de valor pi, es decir, a t igual pi, a t igual a 2pi, a t igual 3pi, etcétera, etcétera, vamos a ir viendo, vamos a tratar de ver si el estado permanece en una misma región o se va alejando. Bueno, entonces en el semiperíodo siguiente, cuando tengamos que usar la frecuencia omega menos, es decir, para t entre pi y 2pi, la situación va a ser la misma. Tenemos que tomar el estado inicial de ese semiperíodo, que es el estado final del semiperíodo anterior, multiplicarlo por una matriz m, pero construida con la frecuencia omega menos, y esa matriz va a hacer evolucionar el estado hasta t igual a 2pi. Entonces tenemos dos matrices, una que llamamos m+, otra que llamamos m-. Las dos tienen la misma estructura, salvo porque una se construye con omega más y otra con omega menos. Eso es todo. Si yo quiero saber cómo evoluciona el sistema, no por semiperíodos, sino por periodos completos de variación de la frecuencia, entre 0 y 2pi, entre 2pi, 4pi, etcétera, etcétera, entonces para un periodo completo tendría que aplicar primero la matriz m+, al estado inicial, y luego la matriz m- al estado que se forma, que es el estado xpi, bpi, al cabo del semiperíodo, y entonces paso directamente desde el estado inicial hasta el estado en t igual a 2pi, por medio de una matriz que llamaré m, y que no es otra cosa que el producto entre m- y m+. Entonces, en esta discretización del movimiento del sistema, si yo quiero saber dónde está el sistema al cabo de k periodos completos, al cabo de un tiempo 2pi por k, tendré que multiplicar el estado inicial por m a la k, por k veces la matriz m. Entonces, bueno, esta matriz M contiene información valiosa sobre la evolución del sistema. Es interesante usar este método porque además hay sistemas dinámicos que están definidos simplemente de esta manera, a través de una matriz que hace evolucionar un estado. Entonces es bueno ir aprendiendo cosas sobre esta forma de estudiar ese tipo de sistemas dinámicos, ¿no? A pesar de que en este caso no es un sistema que evoluciona de manera discreta, sino que evoluciona de manera continua, y lo único que estamos haciendo es discretizarlos porque, bueno, nos parece interesante abordarlo con este método. Bueno, una propiedad importante de la matriz M es que su determinante vale 1. ¿Cómo sabemos que su determinante vale 1? Bueno, no necesitamos multiplicar M más por M menos para construir la matriz M, porque el determinante de un producto es el producto de los determinantes, y está a la vista en la estructura de M que su determinante vale 1, porque queda la estructura de M más, digo, y por lo tanto la de M menos, porque queda el coseno cuadrado menos, pero con este menos hace un más, y este omega más se cancela con este omega más, entonces queda más el seno cuadrado. Coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, lo mismo para M menos. Entonces el determinante de esta matriz que hace evolucionar este sistema vale 1. Y esto tiene un significado. Antes de analizar la cuestión de la resonancia, déjenme acá hacer un paréntesis para ver cuál es el significado de que esta matriz que hace evolucionar el sistema tenga determinante igual a 1. Resulta que la evolución del sistema, así vista, es una transformación lineal. Toma un punto en el espacio de estados, le aplica un producto por una matriz de coeficientes constantes y eso me lleva a otro punto. Y así siguiendo. La evolución es vista como una sucesión de transformaciones lineales. Entonces vamos a ver que las transformaciones lineales en un plano,
acá estamos en un plano porque el espacio de estado tiene dos dimensiones, xb, que tienen determinante igual a 1, como ocurre en este caso, preservan áreas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que dado dos vectores en un plano, dos vectores determinan un plano, el módulo del producto vectorial entre ellos es igual al área del paralelogramo que ellos subtienden. Simplemente porque, por ejemplo, si el vector B lo tomo como la base de ese paralelogramo, la altura de ese paralelogramo es A por el seno del ángulo comprendido, y bueno, el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo comprendido es simplemente el módulo de A, producto vectorial con B. Así que efectivamente esta cantidad corresponde al área subtendida por los dos vectores A y B. Pero el producto vectorial también se puede calcular utilizando las coordenadas, las componentes cartesianas de los vectores A y B. El producto vectorial de estos dos vectores es un vector que está en la dirección perpendicular al plano que forman A y B. Y su componente, en esa dirección perpendicular, es AX por BI menos AI por BX. Así que le tengo que tomar el módulo a ese resultado de A por B, y eso sería entonces también el área, claro. Pero visto de esta manera, lo que tenemos acá es el determinante de esta matriz. El determinante de la matriz cuyas columnas son las componentes cartesianas de los vectores A y B. Es tomarle el módulo a ese determinante. Entonces, pensemos qué pasaría con estos vectores y con el área que subtienden si aplicamos en este plano donde ellos viven una transformación lineal. Entonces voy a utilizar la notación de Ket que ya inauguramos hace un par de clases, y entonces voy a decir, dado el vector A, el Ket A, le voy a aplicar una transformación lineal, lambda. Esta lambda es una matriz de 2 por 2, porque este Ket es una columna de 2 por 1. Entonces, como resultado de aplicarle la transformación lineal, obtendré una columna con componentes diferentes, que voy a llamar el Ket A'. Lo mismo le va a pasar al vector B cuando le aplique la misma transformación lineal. Si me interesa saber qué le pasa al área subtendida entre A y B, cómo se transforma, porque estos dos vectores A y B se transforman a B', y subtienden un área diferente. Esa área la puedo calcular, esa área diferente, tomando el determinante de esta matriz formada con las componentes de los vectores A', B'. Pero estas componentes emergen de estas transformaciones lineales. A'X, según esta transformación, es la componente XX de la matriz lambda por AX, más la componente XY de la matriz lambda por AI. Y para las componentes de B pasa lo mismo. Es una combinación de componentes de la matriz lambda con las componentes del vector B. Y entonces puedo agrupar las transformaciones de los dos vectores A' y B' para formar esta matriz con sus componentes como columnas de esta manera. Entonces la matriz que me sirve para calcular el área es el resultado de aplicarle la matriz lambda a la matriz que me sirve para calcular el área en la situación original. Como el área se calcula con el determinante, entonces el área prima es el determinante de esto, y del otro lado, cuando calculo el determinante, vuelvo a aplicar la regla de que el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Entonces me queda el determinante de lambda por el determinante de todo esto, que es el área. Por supuesto en módulo, tendría que haber tomado el módulo para obtener el área. Es decir, me faltaría un módulo acá, pero si lo que quiero decir, para lo que quiero decir no lo preciso, porque lo que quiero decir es lo siguiente. Si la transformación lineal en el plano tiene determinante igual a 1, si el determinante de lambda es 1, por lo tanto es positivo, entonces las áreas se preservan. No quiere decir que la forma del paralelogramo se preserve.
porque los dos vectores cambiaron, y los dos vectores forman los lados del paralelogramo. Lo que quiere decir es que una transformación lineal en un plano con determinante 1 preserva áreas, pero no preserva las formas. Esto quiere decir, si lo miramos de cara a nuestro problema, que es el problema de un sistema dinámico que evoluciona con una matriz que tiene determinante 1, esto quiere decir que si en el espacio de estados, en vez de elegir un punto y hacerlo evolucionar con la matriz M, eligiera un conjunto de puntos, formando un área, dentro de una misma área, ¿no? Es decir, selecciono un área y digo, bueno, cada punto de esta área lo hago evolucionar con la matriz M, y al cabo de un cierto tiempo, cada uno de estos puntos irá a otro lugar del espacio de estado, y formarán, entre todos, una nueva área, en otro lugar. Al cabo de un cierto tiempo t, los puntos, estados iniciales, que constituían un área inicial, van a formar, al cabo de un cierto tiempo t, un área final. El hecho de que la matriz que los hace evolucionar desde esos estados iniciales a esos estados finales, desde esa área inicial a esa área final, que esa matriz tenga determinante 1, significa que el área final es igual al área inicial, no que la forma del área sea la misma. Esa es la propiedad entonces que emerge de que el determinante de la matriz que hace evolucionar el sistema dinámico vale 1. Bueno, pero en realidad la cuestión que queremos abordar ahora era de otra naturaleza. Queríamos saber si el sistema iba a evolucionar de manera estable, es decir, permaneciendo en una región acotada del espacio de estados, o si por el contrario iba a resonar. Esto es, se iba a alejar cada vez más del estado inicial. Y queremos extraer esa información también de la matriz M. Ahora, nosotros sabemos que una matriz cuadrada, sea o no simétrica, mediante una transformación de semejanza, que es una transformación de este tipo, donde M es una matriz cuadrada, en nuestro caso de 2 por 2, S también es una matriz cuadrada, por lo tanto, también de 2 por 2, que puede ser o no ortogonal, no estoy hablando de rotaciones acá, estoy hablando de transformaciones de semejanza. Toda matriz cuadrada, sea o no simétrica, mediante una transformación de semejanza, se puede llevar a la forma canónica de Jordan. La forma canónica de Jordan es una forma diagonal, donde en la diagonal están los autovalores de la matriz, esto es, las raíces del polinomio característico. Y bueno, en algunas situaciones, si hay autovalores iguales, puede haber un 1 por encima de la diagonal, o por debajo, según como a uno le guste escribir la forma canónica, puede haber un 1 entre autovalores iguales, en casos en donde los autovectores respectivos no son linealmente independientes, cosa que puede suceder si la matriz no es simétrica. Si la matriz es simétrica, ustedes saben que si hay autovalores iguales, hay degeneración y entonces, bueno, se pueden elegir en el plano de degeneración siempre los autovectores de manera ortogonal y formar una base de autovectores, etcétera, etcétera. Pero eso no es así para matrices generales, cuadradas, pero que pueden no ser simétricas, como sería nuestro caso. Bueno, a nosotros nos va a interesar el caso en que los dos autovalores sean distintos. En realidad, para tener los dos autovalores iguales tendríamos que llegar a una matriz identidad, en el fondo es eso. Y la matriz identidad sería directamente, bueno, que al cabo de un cierto tiempo el estado regresa a su estado inicial. Bueno, un caso de matriz identidad sería el caso donde directamente la onda cuadrada se convierte en una línea, y entonces epsilon vale 0 y desaparece el fenómeno que queremos estudiar. Entonces, bueno, no es el caso que nos interesa. Nos interesan los dos autovalores distintos, así que por la posibilidad de ese 1 acá ni siquiera tenemos que preocuparnos. Y entonces, el hecho de que
exista la forma canónica para nuestra matriz M, es decir, que la matriz se pueda llevar por una transformación de semejanza a la forma diagonal, y el hecho de que el determinante de la matriz no es alterado por la transformación de semejanza, porque si yo tomo el determinante de la matriz transformada, es el determinante de la inversa de S por el determinante de M por el determinante de S, pero el determinante de la inversa de S es 1 sobre el determinante de S. Así que el determinante no es alterado. Por lo tanto, la matriz en la forma canónica de Jordan, la matriz diagonalizada, sigue teniendo determinante 1. Y entonces, ¿cómo se hace para que el determinante sea 1? Bueno, si el determinante debe ser 1, entonces hay dos posibilidades para estos dos autovalores. Por cierto, para que el determinante sea 1, el producto entre ellos tiene que dar 1. Y las dos posibilidades son las siguientes. Yo puedo lograr que este producto resulte igual a 1 si lambda 1 y lambda 2 son complejos conjugados de módulo 1. Esta sería una de las situaciones. La otra situación es que lambda 1 y lambda 2 sean números reales inversos uno del otro. Bueno, acá también son inversos uno del otro, pero son además complejos conjugados. Bueno, estas dos situaciones las vamos a examinar después del intervalo y vamos a ver que una situación corresponde a la estabilidad y la otra situación corresponde a la resonancia. Entonces, si podemos averiguar los autovalores de la matriz M y ver qué carácter tienen, si son complejos conjugados o si son reales y por lo tanto, bueno, necesariamente inversos uno del otro, claro. Bueno, si podemos hacer ese cálculo de los autovalores, entonces vamos a poder discernir, según veremos, estas dos situaciones, la estabilidad o la resonancia. Pero mejor aún, en lugar de calcular los autovalores, que eso siempre puede requerir un pequeño trabajo, vamos a ver que tan solo basta con examinar la traza de la matriz M para poder decidir entre estas dos situaciones. Hagamos el intervalo entonces hasta las 6 menos 10. Como decíamos en el intervalo, entonces, el polinomio característico que tenemos que resolver, el que nos va a dar estos dos autovalores, lambda 1, lambda 2, de la matriz M, es un polinomio a coeficientes reales, porque la matriz M es real. Entonces, sus raíces o son reales o vienen de a pares complejos conjugados. Entonces, como estas dos, lambda 1 y lambda 2, son las raíces, o son complejas conjugadas, y para que el determinante me dé 1, es decir, para que se cumpla esta condición, tienen que tener esta forma, o son reales, inversa una de la otra para que el determinante dé 1. Ahora, si estamos en la primera situación, donde las raíces son e a la i alfa, e a la menos i alfa, para algún alfa, claro. Bueno, es sabido que estos son los autovalores de las matrices de rotación. Esta matriz que ven acá, que todos conocemos como una matriz de rotación, la estoy llamando M a propósito, pero bueno, es en general una matriz de rotación. Esta matriz tiene estos autovalores. Si hubiera alguna duda, la transformación de semejanza que me permite diagonalizar esta matriz, que por no ser simétrica, bueno, no es una rotación la transformación de semejanza que vamos a usar, la transformación de semejanza está escrita acá. Así que, si queda alguna duda, usen esta transformación para diagonalizar y vean que obtienen este resultado para los autovalores, o directamente resuelvan el polinomio característico. Nosotros damos por sabido que si estos son los autovalores, entonces, así como con alguna elección de base en el plano donde estamos trabajando, la matriz se diagonaliza, es decir, para alguna transformación lineal S, la matriz se diagonaliza, para alguna otra transformación S, nuestra matriz M se va a ver como una matriz de rotación, que es lo mismo que pasaba al principio cuando veíamos el oscilador armónico con frecuencia fija y decíamos, bueno,
recorre una elipse, pero si cambiamos una de las coordenadas, la vemos como una circunferencia esa elipse. Entonces está rotando al evolucionar. Bueno, por lo tanto, si esta es la situación, en este primer caso, llegamos a la conclusión de que este es el caso de estabilidad. Acá no hay resonancia. En definitiva, la matriz que hace evolucionar el sistema, al tener como autovalores los complejos conjugados, E a la y alfa, E a la menos y alfa, bueno, hace rotar el sistema, así se lo ve en eligiendo alguna base adecuada, y lo mantiene siempre es decir, a medida que avanzamos con los periodos de 0 a 2pi, de 2pi a 4pi, etc., va pasando de un punto a otro de una circunferencia en coordenadas adecuadas. Y por lo tanto, esa es la situación de estabilidad. La otra posibilidad es que lambda 1 y lambda 2 sean reales e inversos unos de otros. Los podemos escribir así, como E a la alfa y E a la menos alfa, pero pueden ser positivos o negativos. El asunto es que esto multiplicado da 1. Y en ese caso, nuevamente, es sabido que cuando los autovalores son de esta naturaleza, la matriz M es una transformación hiperbólica en alguna base apropiada. Efectivamente, hay una transformación de semejanza que diagonaliza esta matriz y la convierte en una diagonal E a la alfa, E a la menos alfa, más o menos. La transformación de semejanza es esta que está acá. Y queremos ver si esta es la situación entonces de resonancia. Entonces, en este segundo caso, nuestra matriz M en alguna base apropiada, eligiendo adecuadamente las coordenadas, haciendo algún cambio, alguna transformación lineal de las coordenadas oportuno, como en su momento hicimos cuando multiplicamos la velocidad o dividimos la velocidad por omega 0, en alguna base entonces apropiada, digo, la evolución del sistema hace que al cabo de t igual 2pi, 4pi, etc., el punto que representa el estado del sistema en el espacio de estados va avanzando de acuerdo a esta matriz sobre una hipérbola. Se puede demostrar que así como este tipo de matrices hacen avanzar el punto sobre una circunferencia, y entonces en cada periodo el punto gira un ángulo alfa sobre la circunferencia, este otro tipo de matrices hace avanzar el punto sobre una hipérbola. ¿Cómo podemos demostrar eso? Porque ya sabemos que esto tiene que ver con las rotaciones y al rotar un punto lo movemos sobre una circunferencia, así que eso no hace falta demostrarlo, pero quizás esto no sea algo tan común, tan visible. Y bueno, entonces si lo quieren probar, hagan lo siguiente. Aplíquenle esta matriz a un punto cualquiera de un plano. Un punto caracterizado por las coordenadas cartesianas x, y. Eso le va a dar un punto en otro lugar, x' y prima. Entonces calculen cuánto vale x' cuadrado menos y' cuadrado con el resultado que hayan obtenido. Hagan las simplificaciones que correspondan, es decir, usen que coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado es igual a 1, y entonces les va a dar que x' cuadrado menos y' cuadrado es igual a x cuadrado menos y cuadrado. Es decir, el punto xy y el punto x' y' están sobre una misma hipérbola. Por cierto, la misma cuenta, en el caso anterior, lo que les daría es que x cuadrado más y cuadrado es igual a x' cuadrado más y' cuadrado. Es decir, los puntos xy y x' y' están sobre una misma circunferencia. Entonces, aquí tenemos muy clara la situación de resonancia, es decir, para el segundo caso, donde los autovalores son reales, el sistema, al avanzar sobre una hipérbola, se va a ir poco a poco alejando cada vez más del estado inicial. El segundo caso corresponde a la resonancia, y como dijimos, no hace siquiera falta calcular los autovalores de la matriz M. Vamos a ver por qué.
Bueno, decíamos hace un rato que las transformaciones de semejanza tienen además la propiedad de conservar la traza. No modifican la traza de una matriz. La traza de la matriz transformada es igual a la traza de la matriz sin transformar. La traza de la matriz transformada, una vez que la transformación me llevó a diagonalizarla, es lambda 1 más lambda 2. Y lambda 1 más lambda 2 puede valer o 2 veces el coseno de alfa, o más o menos 2 veces el coseno hiperbólico de alfa. Entonces, como la traza no cambia ante transformaciones de semejanza, la traza de nuestra matriz M, la que calculamos con las frecuencias omega más, omega menos y todo eso, tiene que poderse ver o como un 2 coseno de alfa o como un más menos 2 coseno hiperbólico de alfa. Claro, yo no sé cuánto vale alfa, pero entre estos dos casos, el primero y el segundo, hay una cosa que sí puedo notar. 2 coseno de alfa siempre es en módulo menor que 2, porque el coseno de alfa en módulo es menor que 1. Entonces, el primer caso se reconoce porque el módulo de la traza de la matriz es menor o igual que 2. En realidad, igual es el caso límite donde alfa vale 0 y los dos autovalores son iguales, ¿no? Valen los dos 1. Mientras que en el segundo caso, lambda 1 más lambda 2 me da más o menos 2 coseno hiperbólico de alfa. El coseno hiperbólico de alfa es mayor que 1. Por lo tanto, en este caso, en el segundo caso, el de la resonancia, el módulo de la traza de la matriz M es mayor o igual que 2. Entonces, basta ver cómo es la traza de la matriz M, si es mayor o es menor que 2, para saber si el sistema va a resonar o no. Y la matriz M ya la tenemos. La matriz M era el producto de M menos por M más. Hay que hacer ese producto. Por cierto, el producto hay que hacerlo también para calcular los autovalores. Eso, la matriz M hay que calcularla. Pero ni siquiera hay que calcularla toda. Ni siquiera hay que calcular sus 4 componentes. Porque para calcular la traza de la matriz M me alcanza con tener las 2 componentes de la diagonal, que las tengo que sumar. Entonces, hago el producto de M menos por M más, me concentro en las componentes diagonales. Fíjense si volvemos para atrás. Tengo que hacer un producto de una matriz M menos, que se construye con el coseno de omega menos pi, seno de omega menos pi, dividido omega menos, etc. Multiplicado por M más. Entonces tengo que hacer la primera fila de M menos combinada con la primera columna de M más. Entonces me van a quedar el producto de los cosenos de omega más por un lado y de omega menos por el otro, y un producto de senos, bueno, con un cociente de frecuencias, en un caso omega más y en otro caso omega menos. Bueno, eso es lo que tenemos en la primera componente que estábamos mostrando acá. Acá está el cociente de las dos frecuencias, y los productos de los cosenos, los productos de los senos. Algo similar tenemos para la otra componente diagonal, salvo que el orden de numerador-denominador en este cociente es diferente. En el numerador aquí está omega más, aquí está omega menos. Entonces la traza de la matriz M me da todo esto. Sumo, me queda 2 veces el producto de los cosenos, y el producto de los senos sale factor común de omega más sobre omega menos más omega menos sobre omega más cambiado de signo. Esto es lo que tenemos que averiguar si es mayor o menor que 2 en módulo. Entonces va a convenir acá reescribir estas omega más y omega menos, como dijimos al comienzo. Omega más era omega 0 más épsilon, y omega menos era omega 0 menos épsilon. Y eso era lo que me daba la onda cuadrada.
Claro, epsilon no puede ser mayor que omega cero, porque si no omega menos me daría negativo, ¿no? Es decir, hay un límite acá para los valores de epsilon de esta onda cuadrada. Entonces vamos a usar como espacio de parámetros de este sistema a epsilon y omega cero. Vamos a reescribir esta traza en función de epsilon y omega cero. Y nos vamos a preguntar cómo se tienen que combinar epsilon y omega cero para darnos la resonancia paramétrica. Se tienen que combinar de tal manera que el módulo de esta traza me dé mayor que 2. Claro, para despejar de aquí epsilon en función de omega cero es imposible. Esto queda en la forma de una ecuación trascendente, una inecuación trascendente. Entonces lo que vamos a hacer es un trabajo numérico sobre esto. Lo que voy a hacer es igualar esto a 2 y a menos 2, que sería el valor límite, el que me separa del comportamiento resonante del comportamiento estable. Es decir, me voy a preguntar, una vez que reemplace omega menos como omega 0 menos epsilon y omega más como omega 0 más epsilon, voy a ver esto igualado a 2 o a menos 2, lo voy a ver como una relación entre epsilon y omega 0, que me da la frontera entre los dos comportamientos posibles. Y eso lo puedo hacer numéricamente, es decir, puedo graficar en el espacio de los parámetros, en el plano epsilon omega 0, puedo graficar estas curvas donde esta expresión da 2 o menos 2. Bueno, aquí tenemos entonces las curvas que quiero graficar. Entonces, como decíamos hace un rato, epsilon tiene que ser menor que omega 0 para que omega menos sea también positivo. Lo pensamos como una frecuencia, una cantidad positiva. Y entonces el resultado de estas curvas son los bordes de estas regiones que están acá sombreadas con distintos colores. Las curvas son los bordes, ¿eh? Si miramos un poco cómo fue hecho el cálculo numérico, ustedes podrán usar el software que quieran para representar estas curvas. Pero bueno, lo cierto es que las zonas azules son zonas en donde la traza de la matriz es menor que menos 2. Por lo tanto, los bordes de las zonas azules es donde la traza vale menos 2. Y las zonas rojas son zonas donde la traza vale 2. Los bordes de estas zonas rojas son las curvas para el resultado 2, ¿no? Son las dos posibilidades, y tenemos que hacer numéricamente el trazado de estas curvas tanto para 2 como para menos 2. Entonces las rojas corresponden a 2, las azules a menos 2. Y entonces, como esas curvas son las fronteras que separan la resonancia de la estabilidad, tenemos que pensar dónde está la resonancia y dónde está la estabilidad. Eso también lo podemos ver numéricamente, pero no hace falta, si podríamos, por ejemplo, marcar un punto cualquiera dentro de estas zonas y ver cómo me da la traza, si me da mayor que menos 2, bueno, y decidir ahí si la zona interior es resonante, si la zona pintada es resonante o es estable. Pero lo podemos decir de otra manera. Fíjense que este espacio de los parámetros, como dijimos, era el espacio epsilon versus omega 0. Esta zona está excluida porque ya dijimos que epsilon tiene que ser menor que omega 0, para que omega menos dé positivo. Así que esta línea que está acá es la línea epsilon igual a omega 0, es decir, esta línea tiene pendiente 1, lo que pasa es que el dibujo está hecho con escalas diferentes, pero fíjense que cuando omega 0 vale 1, me voy acá, y epsilon vale 1. Entonces, ¿dónde está la zona de estabilidad? Seguro que epsilon igual a 0 pertenece a la zona de estabilidad. Porque si epsilon es 0, desapareció la onda cuadrada. Y la frecuencia propia del oscilador
no varía, y si no varía, no está este fenómeno. Ya sabemos cómo evoluciona el oscilador cuando su frecuencia es constante. Entonces, las zonas blancas son las zonas de estabilidad porque contienen el eje epsilon igual a 0. Entonces, si yo quisiera identificar de alguna manera simple cuáles son las zonas de resonancia, las voy a identificar por estos ejes que atraviesan las zonas sombreadas, tanto las azules como las rojas. Fíjense que esos ejes corresponden a omega 0 igual 1 medio, omega 0 igual a 1, omega 0 igual a 1,5, omega 0 igual a 2, etc. Las zonas de resonancia están caracterizadas por los valores omega 0 igual a k sobre 2. Omega 0 es 2pi sobre tau. Entonces 2pi sobre tau tiene que ser igual a k sobre 2, con k un número natural. No quiere decir que tenga que ser exactamente ese valor para que haya resonancia, porque yo me puedo alejar y todavía me puedo quedar dentro de una zona sombreada. Pero es una forma de caracterizar dónde están ubicadas estas zonas sombreadas. Ahora, acá hay algo raro, porque tau tiene unidades de tiempo. ¿Dónde está el tiempo acá? ¿Qué es esto que está acá? Bueno, tenemos que recordar que la unidad de tiempo había sido elegida para que el período de la variación de la frecuencia propia sea igual a 2pi. Dijimos, ponemos t igual a 2pi y esto es lo mismo que elegir una unidad de tiempo. Quiere decir que este 2pi que está acá lo podemos pensar como el propio tiempo, como el propio período de variación de la frecuencia. Y entonces, en realidad, para escribirlo físicamente, el resultado nos está diciendo que la resonancia ocurre en las regiones donde el cociente entre estos dos períodos, el propio del oscilador y el de variación de la frecuencia propia del oscilador, están en esta relación. Esa es la sintonía que tenemos que buscar para conseguir la resonancia paramétrica. Eso es lo que hace una persona cuando se amaca. Bueno, dicho de otro modo, reescribiendo tau como, bueno, como el valor que tiene, simplemente queda esto así. Tau es 2pi sobre omega 0, el 2 se simplificó, me queda que la frecuencia propia, es decir, el periodo que tendría que darle al movimiento del cuerpo, tiene que ser kpi sobre omega 0 para algún valor de k natural. Acá tenemos el libro que pueden usar como bibliografía. Este es un libro avanzado de mecánica. El lenguaje matemático que usa quizás es un poco todavía extraño para ustedes, pero bueno, en ese sentido y por ese motivo hay capítulos que pueden ser más duros. Es un libro, como dice acá, de métodos matemáticos de la mecánica clásica. Pero en particular este ejemplo se sigue muy bien, no hay dificultades de ese tipo. Habíamos dicho al comienzo que la ecuación de Mathieu era una ecuación del estilo de lo que queríamos investigar. Era una ecuación donde en lugar de la frecuencia propia constante del oscilador armónico, se reemplazaba por una función del tiempo, que oscilaba alrededor de un valor, alrededor del valor omega 0. El período de esta oscilación, que sería nuestra T grande, en este caso es pi. ¿Por qué? Porque si yo dejo transcurrir un tiempo t igual a pi, entonces el coseno vuelve a su valor inicial. Si yo paso desde t igual a 0 a t igual a pi, el coseno parte de 1 y vuelve a 1, debido a este 2 que está acá. Entonces, si nos atenemos a lo que estaba acá, sospechamos que si t vale pi, y elegimos, por ejemplo, para tau, o acá, digamos, si t vale pi, y elegimos para omega 0 el valor que vamos a elegir, que es 1, bueno, entonces con k igual a 1 la ecuación se cumple.
Entonces es la lección más sencilla y vamos a ensayar esa lección para resolver numéricamente esta ecuación de segundo orden y ver si aparece la resonancia o no. Entonces, para omega 0 cuadrado elegimos 1, acá hay un 1, visto que el periodo de oscilación de la frecuencia es pi. Y para esta amplitud de la oscilación, kappa, pusimos también un número, para darle tratamiento numérico a la ecuación, elegimos poner 0.3. Para los que usen el Matemática, el software de matemática, la ecuación se resuelve con estas instrucciones. Acá tienen escrita la ecuación en el lenguaje de matemática. Acá tienen el 0.3, el coseno de 2t, la derivada segunda de x, omega 0 que vale 1, igualado a 0, con condiciones iniciales, porque si resuelven numéricamente tienen que dar condiciones iniciales. Posición inicial igual a 1, velocidad inicial igual a 0. Estas condiciones iniciales las pueden ir cambiando para probar distintas condiciones iniciales. Y luego graficar. En esta figura, vamos a ampliar un poco, la curva azul es precisamente la que corresponde a la condición inicial que decíamos recién. X inicial igual a 1, B inicial igual a 0. Como ustedes ven, efectivamente se produce la resonancia porque la amplitud empieza a crecer. Con otras condiciones iniciales, acá estas otras curvas de otros colores, también. Como ustedes ven, aparece el fenómeno de la resonancia. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Guiándonos de vuelta por el resultado previo, vamos a elegir un valor de omega 0 donde esperamos no obtener resonancia, que es omega 0 igual 0.5. Y usaremos para resolver la ecuación con omega 0 igual 0.5, es decir, acá irá un 0.5 cuadrado, las mismas condiciones iniciales que teníamos acá, a ver qué pasa. Y para todas ellas tenemos estabilidad, la amplitud no cambia. Bueno, eso es todo por hoy.